Canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y mandó gran cantidad de almas de héroes al Hades. Con estas palabras, Homero inicia la Ilíada. Hola, soy Guillermo Gutiérrez, profesor de literatura. Vamos a resolver la práctica número 1 del curso. Hemos elegido algunas preguntas para hacer el solucionario respectivo. En la pregunta 3 de la práctica nos van a interrogar sobre un verso de la égloga primera. Este verso corresponde al monólogo de Nemoroso. El segundo pastor, a partir del mediodía, empieza su monólogo. Él empieza con un locus amenus, un lugar ameno, la descripción idealizada de un paisaje bellísimo. Empieza diciendo: corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno. Y justamente este último verso, verde prado, de fresca sombra lleno, es el objeto de esta pregunta número 3. Nos van a preguntar qué figura literaria aparece en ese verso. Tenemos en la palabra verde y la palabra fresca epítetos, respectivamente, de prado y de sombra. Es decir, el epíteto es un adjetivo, recordamos, es un adjetivo inherente en su significado al sustantivo que está calificando. Todo prado es verde y la sombra es fresca. Por lo tanto, se configura un epíteto y la clave es con B de beso. En esta pregunta también nos van a interrogar sobre figuras literarias. En este caso, la rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer. Procedo a leerla. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. En este caso encontramos dos figuras literarias y justamente las alternativas son propuestas de pares de figuras. Por ejemplo, en la A nos ponen anáfora y epíteto, en la B hipérbaton y símil, en la C metáfora y epíteto. Entonces hemos encontrado dos figuras. Es posible que en un solo fragmento, en un solo verso de un poema pueda haber 2, 3 o hasta 4 figuras juntas. Esto se debe a que las figuras van a afectar en diferentes niveles el enunciado. Hay figuras que afectan el nivel sintáctico, por ejemplo, como el hipérbaton. Otras figuras afectan el nivel lógico, el nivel de sentido, lo que está diciéndose en correspondencia con la realidad, como la hipérbole, que es una exageración. Otras figuras afectan el aspecto semántico, el significado en sí, como la metáfora. Y otras figuras consisten en repetir o suprimir palabras, como la anáfora, que consiste en repetir al inicio. ¿Está bien? Por lo tanto, en esta encontramos dos figuras que vienen a ser, como ya muchos de ustedes se dan cuenta, la anáfora, por la repetición en los 3 primeros versos de la palabra por, y la hipérbole, ¿ya? Porque a un nivel lógico se está indicando que por una mirada, en la coma elíptica, ¿no? Indica, te entregaría, te regalaría un mundo, dice el yo poético. Por una sonrisa, te regalaría un cielo. Y por un beso, como ya no tiene nada que darle, porque le ha dado prácticamente todo el universo, no tiene nada que darle ya. Entonces es una exageración, rompe con las reglas de la realidad que conocemos, así que es una hipérbole. La clave sería de dado, hipérbole y anáfora. La siguiente pregunta que vamos a realizar es la 5. Esta pregunta es de verdadero y falso. Nos van a presentar 5 enunciados relacionados con la Ilíada. Vamos a leer cada uno y razonar brevemente su verdad o falsedad. Se trata de un cantar de gesta de género épico. Es correcto que la obra corresponda al género épico, pero no es un cantar de gesta, es una epopeya, entonces es falsa. La obra está dividida en 24 cantares o rapsodias. Bueno, estrictamente son cantos o rapsodias, y sí está dividido en 24, así que sería verdadero. Cantos, cantares y rapsodias. La figura literaria más recurrente es el epíteto. La palabra recurrente quiere decir reiterado, es decir, que aparece muchas veces. Y efectivamente, el epíteto es lo más común, la figura predominante en la Ilíada y en la Odisea. Recordemos que son epítetos heroicos, es decir, frases nominales que califican a un sustantivo. Por ejemplo, Héctor, el de tremolante casco, Aqueos, de larga cabellera, o Aquiles, el de los pies ligeros. Ese tipo de epítetos son los que aparecen, también llamados epítetos heroicos.
En el caso de la parte 4, el rey Príamo es quien dirige el ejército aqueo. Eso está mal, ¿no? Príamo es el rey de Troya y él no dirige el ejército, lo dirige Héctor, su hijo, el príncipe general del ejército troyano. El ejército aqueo o griego es dirigido por Agamenón principalmente y los demás reyes aqueos. Esa es falsa entonces. Y en la quinta, Atenea es una diosa que apoya el ejército griego. Efectivamente, Atenea apoya a los griegos o aqueos. Apoya especialmente a Aquiles, a Agamenón y a Odiseo. Luego en la Odisea, Odiseo será su protegido, obviamente, ¿no es cierto? La clave sería entonces la C. Esta pregunta nos pide marcar la alternativa correcta respecto a la Ilíada. La primera opción dice, en la A, muerte del pélida Aquiles a manos de Paris. Eso sería incorrecto, ¿está bien? Porque según la leyenda que conocemos, Paris, el príncipe troyano, hermano de Héctor, llega a matar a Aquiles, pero esto no ocurre dentro del argumento de la Ilíada. Esto corresponde a leyendas, otras fuentes, nos enteramos de este episodio. Pero en la Ilíada termina con la muerte de Héctor y sus funerales. Y la muerte de Aquiles a manos de Paris ocurre después, ¿no es cierto? Es un episodio posterior dentro de la guerra de Troya. Recordemos que la Ilíada solo dura 51 días en el inicios del 10º año de guerra. Así que esa es falsa. En la B nos piden el duelo inevitable entre Aquiles y Atenea. Atenea es una diosa que protege a Aquiles, por lo tanto no va a haber ningún duelo entre ambos. En la C, la entrega del cadáver de Héctor a su padre. Recordemos que Aquiles, para vengar la muerte de su amigo Patroclo, va a retar a Héctor a duelo y pelear con él y va a eliminar a este héroe troyano. Luego humilla el cadáver de manera sistemática y cruel hasta que Príamo, apoyado por Zeus, logra entrar al campamento aqueo, conversar con Aquiles, rogarle porque le devuelva el cadáver de su hijo. Aquiles se conmueve no por el dinero que le ofrece, es decir, las riquezas por un rescate, sino porque Príamo apela a su condición de anciano y le hace recordar con esto de manera expresa a Aquiles, parecido con la situación de su padre Peleo, ya que Peleo, el padre de Aquiles, espera que Aquiles retorne algún día a su hogar y Aquiles sabe que Aquiles morirá. O sea, él es consciente de que su muerte se va a dar en el 10º año y que su padre no le va a poder hacer un funeral. Se pone en la posición, pues, ¿no es cierto?, de su padre, entiende el dolor de Príamo y conmovido entrega el cadáver de Héctor. Justamente después de entregar el cadáver, llevan el cadáver de Héctor y le hacen el funeral. Y entre los ritos fúnebres, termina con estos ritos fúnebres la Ilíada. Entonces es la opción correcta. 6 sería entonces casa. ¿Ya? La C. Vamos a resolver ahora la 7. Es para completar. El destino de Patroclo, Héctor y otros héroes durante la guerra de Troya evidencia, y la opción es la opción A, la mortalidad humana ante el destino inevitable. Esta noción se denomina fatalismo en la literatura griega. También va a aparecer en Edipo Rey, una obra que veremos en la siguiente sesión, en el siguiente solucionario. Allí también Edipo pues, no pudo controlar su destino y solamente en la obra vemos cómo él verifica que el terrible destino que le había dado el oráculo se había cumplido. El oráculo le había vaticinado que él mataría a su padre y se casaría con su madre, y no había podido evitar. Nos enteramos de eso en la obra, la tragedia Edipo Rey. En este caso, la mortalidad humana ante el destino inevitable ya aparece en la Ilíada, lo que nos demuestra que el fatalismo es una característica de la literatura griega clásica. Vamos ahora a resolver la pregunta número 9. Es una pregunta sobre la Odisea, la otra epopeya homérica. Es la pregunta 9. Nos piden marcar la opción de verdadero o falso de 9 enunciados. Vamos con el primer enunciado. En esta epopeya prevalece la fortaleza física del héroe. Bueno, Odiseo es un héroe muy fuerte, destaca por su fortaleza física en ciertos momentos, pero el héroe, hay situaciones en las que él tiene que demostrar su capacidad intelectual, la astucia y el ingenio que lo caracterizan para lograr sortear peligros que su fortaleza física nunca podría superar. Por ejemplo, cuando llega a Ítaca y debe enfrentarse a los pretendientes de su esposa Penélope, son 50 guerreros, ni siquiera Odiseo con toda su fuerza podrá contra ellos. Los va a engañar
y después los va a derrotar. También el episodio con Polifemo, el Cíclope, otro episodio en el que tenía que enfrentarse a un ser muy poderoso y logra vencerlo mediante un ardid, mediante su inteligencia, su astucia. Así que en esta epopeya prevalece el intelecto del héroe, no tanto la fortaleza. Sería falsa esta primera enunciado. En la lucha de Odiseo y Polifemo se impone la inteligencia. Eso es verdadero, acabamos de hablar de eso, no es el segundo enunciado. Bien, ahora vamos con el enunciado tercero. El retorno de Odiseo se retrasa por la cólera de Atenea. Este enunciado es correcto hasta el punto de mención del dios. No es Atenea, a quien Odiseo pues ha ofendido de una manera que le tiene un cierto odio, sino a Poseidón, el rey de los mares, ya que Odiseo deja ciego a su hijo, el Cíclope Polifemo. Por esto Poseidón no permite que él llegue con bien a Ítaca. Esa sería falsa, porque no es Atenea, sino Poseidón. Más bien Atenea es su protectora. El enunciado cuarto indica: un tema que resalta en esta obra es el amor a la familia. Eso es verdadero. Odiseo sufre muchos retrasos en su viaje, pero su objetivo final es volver a Ítaca y volver a ver a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Cuando él parte la guerra, Odiseo parte la guerra de Troya, su hijo acaba de nacer. Él vuelve a Ítaca 20 años después y padre e hijo se conocen. La familia para Odiseo es una de las grandes motivaciones para este viaje tan complicado de retorno a su hogar. Finalmente, el último enunciado, porque el anterior era verdadero, este quinto enunciado: la vida se presenta como un viaje difícil pero necesario. Esto es verdadero. ¿Está bien? Es la visión de la vida que nos da Homero en la Odisea. En cambio, en la Ilíada, la visión de la vida era que la vida era una lucha difícil en la que había que demostrar valor y fuerza. En la Odisea, en cambio, tenemos la visión de la vida como un viaje difícil lleno de obstáculos, los cuales hay que sortear para llegar a nuestro destino final, y hay que sortearlos con astucia e inteligencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de darle me gusta, comentar y suscribirse.